Pues queremos agradecerle muchísimo a Nadia el poder estar nuevamente con nosotras y abordar este tema tan interesante del placer. Y bueno, le dejo los micrófonos a ella para que ustedes estén disfrutando de su charla. Y voy a cerrar mis micrófonos, ¿vale? Hola, hola, pues muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Eh, pues nada, aquí conversando sobre un tema central en la vida de las personas que es la sexualidad, el placer, la satisfacción que durante mucho tiempo ha estado cooptada por prejuicios y por una serie de ideas que no permiten fluir en el sentir del cuerpo y que bueno, pues uno de los grandes retos que tenemos los profesionales de la salud que nos dedicamos a estos temas es justamente romper esas ideas y romper esos mitos y esos prejuicios que han frenado esta posibilidad humana que es infinita, que es diversa y que además es parte de la salud integral. Eso es algo bien importante que me gustaría centrarlo ahora es este placer más allá de un tema, digamos, pues físico, gozoso, tiene que ver también con una producción de cosas, de sustancias, de hormonas que suceden dentro del cuerpo que te ayudan a sentirte bien y que es parte de ese bienestar integral que las personas necesitamos. Y por ahí me decían, entonces, para tener salud necesitamos orgasmos o necesitamos placer o necesitamos, pues sí, y no necesariamente un placer orgásmico que venga o devenga de un orgasmo como tal a nivel fisiológico, pero sí necesitamos un contacto con el cuerpo a nivel gozoso, sin esa culpa, sin esos prejuicios que a veces pues caracterizan este encuentro con nuestra sexualidad, con nuestro erotismo y con nuestro placer. Entonces, a mí me gustaría mucho centrar esa parte, que no solamente es en la búsqueda del placer como en algo hedónico, en algo hedonista, sino también en esta satisfacción de encontrar salud, que ojalá lo veamos así. Espero yo que ya muchas personas que me están escuchando lo vean así. Creo que también ya los esfuerzos han dado resultados, han dado frutos, porque efectivamente veo que cada vez más la sexualidad se integra desde esta forma, pero pues sigue siendo un gran reto, ¿no? Sobre todo me parece que en ciertos ámbitos, ejemplo, en los jóvenes y en los adolescentes, ¿no? En las personas jóvenes y sobre todo en las personas adolescentes, ¿no? En estas personitas que están en esta transición entre la infancia y la etapa adulta, que todavía desafortunadamente en esta visión adultocentrista en la que vivimos, llegamos a creer que la sexualidad no es para ellos, ¿no? Y si ubicamos la sexualidad en ellos o en ellas, es en una función más bien biologicista de la pubertad, pero no dejemos de lado que con la pubertad y con este despertar sexual que vivimos todas las personas, también vienen una serie de cambios a nivel del pensamiento, a nivel de lo que soy y de la manera en la que esto que soy me conecta con los demás. Y a veces esa parte me parece que le tenemos mucho miedo en la adolescencia, sobre todo cuando nos dedicamos a algo que esté en contacto directo con los adolescentes o con las infancias, porque es como, híjole, en el caso de la docencia, ¿no? Pues yo convivo todos los días con ellos, con ellas, me hacen preguntas que probablemente no tengan que ver con el ámbito académico, pero que son parte de la vida. Y no dejemos de pensar en algo fundamental de la labor docente que es educar para la vida. No solamente estamos educando para que aprendan algo cognitivo, sino sobre todo vamos a tener, bueno, porque yo también me considero docente, en algún momento lo fui muchos años, ahora ya
estoy un poco en descanso, pero yo creo que la labor más importante de la docencia, y sobre todo en estas etapas de la vida, insisto, en las infancias y en la adolescencia, es justamente educar para la vida. Y en este educar para la vida, una parte central es el ámbito de la sexualidad. O sea, no lo podemos dejar de lado. Y yo sé que mucha gente le teme al tema, porque ahora sí que le teme al tema, se oyó muy, muy poético, ¿no? No le temas al tema, pero es que la sexualidad es parte fundamental del desarrollo de estas personitas que están en ciernes para convertirse en todos estos adultos y adultas maduras en potencia, ¿no? O sea, y si no tenemos una buena palabra, una buena respuesta, incluso no necesitas saber, no necesitas ser una experta o experto en el tema, sino estas respuestas que a veces surgen de una palabra, de una mirada, que pueden estar llenas ya de prejuicios y de una mirada juiciosa, que podemos frenar el desarrollo de una persona, de verdad, frenarlo, obstaculizarlo, limitarlo, eh, pues es toda una gran responsabilidad. O sea, yo me acuerdo mucho cuando iba a dar justamente capacitación para docentes en los SHs, en los colegios de ciencias y humanidades, sobre consejería en sexualidad. Y una de las grandes polémicas que se daban en estos cursos era, pero es que a mí no me toca hablar de sexualidad, yo doy matemáticas, ¿por qué carajos llegan y me preguntan a mí, oiga, profesor, pero si está bien tener relaciones sexuales a esta edad o está bien lo que siento? ¿Por qué chihuahuas me preguntan a mí este tipo de cosas? Pues porque recordemos que para los adolescentes, para muchas personitas de estas edades y también infancias, tú eres una figura importante, eres una figura de autoridad, eres una figura de poder y quizá eres la única figura de autoridad, de poder y de afecto con la que van a conectar y con la que probablemente se van a sentir en la confianza de abrir estos temas. Entonces, no desaprovechemos esta gran oportunidad porque, discúlpame, por algo te rentaste para eso. Digo, yo sé también que para muchas personas no es el trabajo eh, digamos, no era la primera línea de trabajo que deseabas, en la que deseabas estar, pero yo creo que ya una vez que permanecemos en estas áreas de la docencia, de la labor maravillosa de enseñar, no podemos dejar de lado en serio esta gran responsabilidad que tenemos como formadores en las habilidades para la vida de estas personitas. Entonces, sí va a ser muy importante que si no le sabes o que si de plano identificas que tienes algún prejuicio, que te cuesta muchísimo trabajo, que te pones rojísimo, rojísima del rostro cuando alguien te pregunta, te llega con estas dudas inquisitivas, inquisidoras, ¿verdad? Perdonen ustedes, luego me saco unas definiciones bien extrañas o unos usos de palabras muy extrañas, entonces eh, se nos cae la cara de vergüenza porque muchas veces este tipo de preguntas no salen únicamente con la información que sabemos a nivel académico o profesional, sino salen con toda la serie de prejuicios que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, si ya lo identificaste, yo te invito a que hagas algo con eso. No basta con información, ya sabemos que tenemos un mundo de información, ahora hasta la inteligencia artificial, afortunadamente, si no le sabemos inmediatamente nos metemos al chat GPT o al, ahora que he estado descubriendo que me parece una maravilla, la nueva, ¿cómo se dice? Accesorio de X, ¿no? Que se llama Grok, que también es parte de la inteligencia artificial. Oye, ¿qué es un orgasmo? ¿Qué es un condón? ¿Cómo funcionan los métodos anticonceptivos? Y de volada te va a dar la respuesta. Pero insisto, no es que no sepas la información como tal, sino la manera en la que la brindas. La vas a brindar con un juicio de valor diciendo, oye, pero es que estás muy chiquita o chiquito para preguntarme estas cosas. ¿Tú qué me vas a estar haciendo estas preguntas en estas etapas de la vida cuando deberías estar jugando? Estas frases que a lo mejor pudieran parecer muy normales, ya empiezan a generar todo un contexto y una atmósfera en esta personita que te está preguntando, porque es entonces, puede generar una serie de sensaciones como de, ¿estará mal esto que estoy preguntando? Efectivamente, esto es para los adultos, adultas, y esto no me toca a mí. Y entonces imagínate, estas personitas que llegan contigo con toda la confianza y de repente vienen de una casa donde al ver una escena romántica en la televisión le cambian o simplemente estos temas no se hablan
o tienes un recuerdo de que cuando te bajó, por ejemplo, en el caso de ser mujer, tu primer periodo, que todo era una serie de palabras silenciosas porque no se tenían que enterar los hombres de la casa porque era un tema solo de mujeres, y entonces llegas con la maestra de biología y se supone que la maestra no solamente sabe, sino que además tendría que darte una información que te hiciera sentir mejor o menos avergonzada porque ya en casa te sentiste avergonzada y no, refuerza la idea de que ese tema es algo negativo, pues ya nos amolamos, ¿no? Porque entonces si ni en las casas estamos teniendo esta participación abierta al hablar de estos temas y luego en las escuelas también nos enfrentamos a estos dilemas, pues imagínate la información y la educación sexual que ya estamos brindando a través de estos mensajes a los jóvenes y a las chicas, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es mandar un mensaje implícito que tiene que ver más bien con la forma en la que estamos brindando la información y con la manera en la que nuestras ideas y nuestras emociones se reflejan en nuestro cuerpo. Regreso al tema este que les decía, o que, a la anécdota esa que les contaba de la capacitación que brindaba para docentes en consejería de salud sexual y reproductiva. Y lo que más trabajaba yo allá, más allá de darles información como tal, digamos, claro que veíamos información sobre metodología anticonceptiva, respuesta sexual humana, que coito seguro y protegido, etc., o prácticas seguras y protegidas, era la manera en la que yo podía brindar esa información, es decir, cómo recibo esta información, tengo o no tengo un buen rapport con el alumno, con la alumna, eh, cuál va a ser el sentido de acompañamiento que yo voy a tener para esta persona, qué tanta información tengo sobre los lugares seguros a los que puede esta personita acudir, tengo o no tengo un catálogo de buenas instituciones, y buenas me refiero a estas instituciones éticas que también trabajen con la consejería de manera responsable, ética y libre de prejuicios, o a lo mejor los voy a mandar a su casa a que repliquen o refuercen estas ideas, a lo mejor que vienen ya de las que se vienen acompañando con miedos y con prejuicios, pues créanme que era un gran reto, porque la mayoría de los profesores y las profesoras, primero se quejaban que no era su responsabilidad, número dos es, ¿y si me equivoco? ¿Y si les doy un mal mensaje? Y yo siempre les decía, o solía decirles, no te preocupes si no saben, en serio, de verdad, si no sabes sobre el tema, más vale decir, oye, no lo sé, ¿y qué te parece si lo investigamos juntos o juntas? O sabes qué, de plano no lo sé y temo equivocarme al decirte algo distorsionado o confundido. No soy experta o experto en el tema, pero te voy a hacer una buena canalización. Voy a tener la paciencia de saber que aunque dé matemáticas o aunque dé historia o cualquier materia que sienta que está desconectada de la sexualidad, pero déjenme decirles que ninguna materia está desconectada de la sexualidad porque la sexualidad es la vida, o sea, nada está desconectado de la vida. Entonces, no importa si yo de estas materias, insisto, que aparentan ser lejos de la sexualidad, voy a tener la conciencia de que estoy trabajando con personitas en ciernes de su madurez y de su plenitud emocional y sexual, y voy a tener un directorio de instituciones que yo tenga la conciencia clara, no de que me metí a Google a buscar instituciones para trabajar violencia en el noviazgo, instituciones para trabajar infecciones de transmisión sexual. No, yo tenga la conciencia clara de que ya he hablado a los números que aparecen y que no me contesta la pizzería fulanita de tal porque ya cambiaron de teléfono o porque simplemente ya no es o no está actualizado el directorio o porque simplemente la personita que me contesta no tiene el buen tacto para contestar y a lo mejor si yo no tengo el cuidado de investigar esos detalles, es probable que si el adolescente o bueno, los adolescentes, porque los niños y las niñas ahí la consejería es distinta, ahorita vamos a platicar sobre eso, ¿no? Pero en las adolescencias, digamos, si yo hago este tipo de recomendaciones y yo no tengo el cuidado de buscar una recomendación cuidadosa en la forma en la que reciben esa preguntita o esa duda, pues ya perdí la confianza y muchas veces también ya perdí probablemente a ese adolescente que estaba en búsqueda de una información segura y cercana. Y entonces,
pues eso es muy importante en mi yo como educador y educadora. Entonces, por favor, tengamos esta sensibilidad para poder enfocarnos en trabajar con estas carencias que tenemos. Y no me refiero a carencias únicamente académicas o cognitivas, perdón, sino sobre todo carencias a nivel cultural, emocional, que venimos arrastrando por un tema que desafortunadamente sigue siendo un tema tabú y un tema difícil en nuestra sociedad, que aunque sabemos lo indispensable y lo necesario que es educarnos en temas de sexualidad, pues no lo hacemos porque creemos que sigue siendo un tema privado, un tema que se debe de trabajar en lo privado de casa, detrás de la puerta. Y no, es un tema que nos corresponde como sociedad trabajarlo a todos y a todas, y más a las personas que nos dedicamos a la docencia o que nos dedicamos a la educación en temas de de la sexualidad, perdón, o que nos dedicamos a la docencia como tal, independientemente de la materia que des. Entonces, partiendo de esto, hablemos que la sexualidad es un tema de salud, es un tema de educar para la vida, es un tema de responsabilidad comunitaria que no lo podemos rehuir y que es nuestra responsabilidad, más allá de como docentes o como personas que nos dedicamos a la docencia, como ciudadanas y ciudadanos de un mundo que debe de estar informado para educar a las nuevas generaciones en estos temas, porque nos va a hacer mejor como sociedad. O sea, a ver, quiero que lo veamos así, porque pareciera ser que la sexualidad únicamente nos remite como la parte individualista de educar en eventos fisiológicos, en eventos de protección o de prevención, en eventos incluso sí, ya estamos en una apertura para hablar de placer, pero se nos ha olvidado algo también. Esto también tiene un peso fundamental en la prevención. Si yo les enseño, por ejemplo, desde las infancias a hablar del cuerpo como debe de ser, es decir, sin miedo, sin prejuicios a los nombres como son, pene, vulva, vagina, y les enseño a cuidar ese cuerpo como un cuerpo que no debe de ser tocado por nadie más. Es más, si lo va a tocar mi madre o mi padre por una cuestión de limpieza, también debo yo de saber en qué sentido recibir ese contacto. Y si algo me molesta, aunque sea mi madre o mi padre, debo de tener un círculo de confianza que además debo de haber yo trabajado con alguien de confianza para poder denunciar este tipo de cosas, aunque sea mi padre o mi madre, ¿no? ¿Y esto a quién le toca? Pues Pues sí, la verdad es que nos toca a las personas, a los docentes, a las personas que nos dedicamos a la enseñanza básica. Entonces, no le rehuyamos, capacitémonos en esto, tengamos conciencia de que nosotros tengamos este tipo de información en las nuevas generaciones, insisto, va a hacer que seamos mejores comunidades a nivel global y que prevengamos o que participemos en la prevención de problemáticas sociales como por ejemplo la violencia, eh, y de todo tipo, ¿eh? No solamente la sexual. O sea, cuando tú enseñas a una personita a defender su cuerpo, a proteger su cuerpo, a denunciar algo que está transgrediendo su bienestar, le estás enseñando política, le estás enseñando cuestiones para la vida, para defenderse, para saber ubicar a su adversario, no en un sentido, digamos, de irse a enfrentar con violencia, sino de enfrentar a alguien que probablemente con sus acciones está transgrediendo su espacio vital y necesita ponerle un alto, porque son adversarios. Y por qué no más adelante, quizá después en la adolescencia, enfrentarse a una pareja que le está resultando tóxica al contacto romántico y más adelante enfrentarte a una relación que no te está haciendo bien porque te frena la vida y más adelante a unos hijos o hijas que te están limitando tu desarrollo como adulto mayor y está frenando tus segundas nupcias a lo mejor o tus segundas canas al aire, como decimos por acá, ¿no? O sea, una sexualidad. Es que eso también pasa, ¿sabes? La violencia sexual hacia los adultos y adultas mayores es algo que no hemos hablado mucho en esta sociedad, pero ahora me ha tocado mucho que ahora los hijos y las hijas se encargan de que los padres o las madres no anden en esos temas porque ya no les toca vivirlo, ¿no? ¿Cómo es posible si ya eres viuda o viudo y vas a andar en esos temas de andarte juntando otra vez? Qué ridículo, si eso es para jóvenes, si eso es para otras edades. Eso también es violencia sexual hacia esas personas, porque las personas tenemos el derecho de ejercer nuestra sexualidad de manera responsable y ética y cuidada
y acompañada en cualquier momento de nuestra vida, porque la sexualidad se muere hasta que te mueres, hasta que estás no sé cuántos metros debajo de la tierra nos entierren, pero son más de 3, más de 5, no lo sé. Hasta ese momento nuestra sexualidad acaba. Y hay un punto en donde las personas se creen con el derecho de ser impositivas hacia el otro, porque ya sea porque sean tus papás, porque sean tus maestros, o porque sea una persona, una figura de autoridad que entonces te dice, no, así no se besa, así no se hace, así no se toca, con esa persona no, con esa persona sí. A ver, tengamos más bien la conciencia del cuidado de decir, a ver, si yo estoy aquí con una figura de autoridad y de poder, ya llámese, insisto, ser padre, madre, ser educadora, educador, eh, ser una trabajadora social en el centro de salud o en el hospital y de estar dentro del programa de planificación familiar o del programa de salud sexual y reproductiva, tengamos cuidado en las formas en las que compartimos esta información y este acompañamiento, porque necesitamos repensar la sexualidad como un placer no solamente fisiológico, sino como un placer en el bienestar y en la calidad de vida. O sea, para mí tener placer no significa únicamente como persona tener un chorro de orgasmos. O sea, sí estaría bien, ¿verdad? Bienvenidos sean los orgasmos por siempre y para siempre. Pero también es importante tener una relación en la que yo me pueda sentir segura, tener una relación no solamente romántica, sino una relación con mis padres o con mi madre, mi padre, o con la gente, con una figura de autoridad en la que yo me sienta segura y con la confianza de poderle expresar lo que siento y cómo me siento, sin el temor a ser juzgada, juzgado, sin el temor a ser señalado, señalada. A ver, pensemos en el tema de la identidad y de la orientación sexual, ¿no? Poder sentirme libre de ser quien soy sin temor a ser señalado, señalada o sin temor a ser juzgado, juzgada. Que eso, perdónenme, pero en el tema de las escuelas se sigue dando mucho, ¿no? Una vez me llamaron de un colegio a propósito de, porque los ánimos se estaban incendiando demasiado y temían que era un colegio de puras señoritas. Y discúlpenme si me río, pero no me río de burla, me río un poco también de angustia de saber que este tipo de cosas se dan en cualquier espacio. Pero bueno, en este caso era una escuela de niñas y me llaman, sabiendo que yo era educadora sexual, diciéndome, los ánimos se están incendiando porque las niñas están haciendo contactos que no deberían de ser. Y bueno, eso hasta cierto punto es normal. Sabemos que en la adolescencia este tipo de comportamientos son hasta cierto punto esperados y no me gusta decir normales, válidos, simplemente son esperados porque pues hay una curiosidad por el cuerpo ajeno, por el cuerpo contrario, de, oye, ¿qué onda? Esos senos están creciendo de más, los míos no tanto, ¿qué onda? Los voy a tocar. Y bueno, se estaban dando este tipo de contactos, digamos, insisto, que son de carácter esperado en esas etapas de la vida por las hormonas, por los cambios sociales, por la curiosidad, etcétera, etcétera. Y pues las niñas estaban haciendo el típico resorteo de brasieres, ¿no? Que las maestras estaban poniéndose súper espantadas porque me decía una de ellas, la directora, es que se pueden confundir, maestra Nadia. ¿Qué tal si podemos confundir su orientación sexual? Y vuelvo a reírme, insisto, no de burla, bueno, sí un poco, de burla hacia los prejuicios y hacia la ignorancia, no hacia la, digamos, situación real de no conocer esta situación y de preguntar. Pero me río hacia la ignorancia de dar por hecho que este tipo de comportamiento se va a llevar a ser, por ejemplo, lesbiana. Y verdaderamente eso estaba pasando, ese miedo tenían. Y yo llegué y les dije, a ver, o sea, no elevemos el miedo, primero acotemos la situación, estamos hablando de adolescentes que conviven con un mismo género o sexo, ¿no? Y que pues están teniendo curiosidad de los cuerpos ajenos y del mismo, y del mismo cuerpo, ¿no? Y que esto es completamente esperado en estas etapas de la vida y que lo que necesitamos enseñarles ahora es a respetar esos cuerpos, a tener una responsabilidad por el cuerpo, por el propio cuerpo, pero también por el ajeno, con que esta curiosidad no se convierta en una libertad para ejercer un acto de violencia. Y desde ahí, como que a las maestras les cambió la cara y el rostro y decían,
Oh, pues sí, claro, estamos de acuerdo con esto. Sí, sí, tienen que aprender a respetar el cuerpo propio y el ajeno y a saber que esta curiosidad es válida, pero que yo con esta curiosidad no me puedo tomar el derecho de tocar un cuerpo ajeno por más interesante que pueda ser. Y si lo hago, tengo que tener el permiso y la autorización de la otra persona, ¿verdad? Y se calmaron los ánimos, porque o sea, el caos y la crisis no solamente estaba pasando entre el grupo de chicas que se estaban tocando y haciendo resorterazos con sus brasieres, sino también estaba haciendo en el miedo que estaban teniendo las maestras de no saber manejar la situación. Y también hay un tema ahí importante, que es que a muchas muchachas de este colegio, pues, también les estaba dando placer generar este tipo de contactos, ¿no? Y cómo también platicarles de que el placer no debe de estar vinculado con la violencia. O sea, yo no puedo sentir placer a través de tocar un cuerpo ajeno que no me están dando autorización, por ejemplo. Y que si me la dan y esto me genera placer porque es una jovencita y se supone que yo como jovencita tendría que amar y sentir este placer por un jovencito porque así me enseñaron que tenía que hacer, también tengo que estar preparada para ese tipo de preguntas. Es que a mí no me interesa tener ese contacto con jovencitos porque a mí me gusta tener este contacto con jovencitas y me siento cómoda y no pasa nada, porque es parte de la diversidad y de la vida y de la sexualidad, pero tenemos que estar preparados para saber cómo preguntar, cómo responder, perdón, preparadas también, cómo responder ante estos cuestionamientos. Entonces, no sé si me estoy explicando, no sé si estoy siendo clara, espero que sí. Y si no, pues vengan las preguntas. Y si no, también a lo mejor no las vamos a poder contestar ahorita, pero ahí les dejaré mis datos con Claudia, que por favor muy amablemente se lo voy a dar mi número telefónico para que me manden preguntas vía WhatsApp, porque con mucho gusto se las podré responder. Porque el placer no solo tiene que ver, insisto, con una consecución maravillosa de orgasmos a nivel fisiológico, sino sobre todo con la seguridad de preguntar, de sentirme cómoda con mi cuerpo, de no sentirme señalada, señalado, de sentir que este cuerpo es mío, que este cuerpo es hermoso independientemente de las formas, independientemente del deseo que sienta, independientemente de la orientación que sienta en su sexualidad y también independientemente de su identidad sexual. Entonces, a mí me gustaría insisto, que nos centráramos en este tipo de placer, porque creo que en otra emisión de este mismo programa o de este mismo ejercicio, eh, eh, de, este, de esta comunicación, pues de estos diálogos en otro momento, he hablado propiamente del sentido fisiológico y hoy quise centrarme en esa parte más social, más comunitaria de la sexualidad. Y bueno, no sé, Claudia, si tuvieras pues alguna Sí, pregunta, algún sí, mira, comentario. tengo algunas preguntas que me surgieron al estarte escuchando y que me parece que sería como interesante abordar. ¿Tú crees que se puede modelar el reconocimiento de nuestra capacidad de disfrute? Es A ver, decir, otra vez. Ajá. eh, que estando nosotres como docentes en el aula, el poder modelar la conciencia de que somos capaces de disfrutar. Obvio, en el aula y eso no el disfrute sexual meramente, sino otros tipos de disfrute y que podamos reconocerlos y pensarlos. Y de ahí también el al generar esto, también hacer conciencia de solo disfruto de lo que a mí me gusta y puedo decir no a lo que no me gusta y no disfruto. No sé, ¿tú crees que se puede modelar, que se puede educar? Sí, otra vez retomo el tema de esa capacitación que he dado de consejería en salud sexual y reproductiva. Algo en lo que yo me centraba mucho justo en el modelamiento de las actitudes, ¿no? ¿Cómo está recibiendo el otro mi mensaje corporal? Recordemos que un porcentaje muy alto, por ahí dicen que el 70 al 80%, yo no sé cuál, pero muy alto, es corporal, más allá que discursivo, que lingüístico. O sea,
lo que yo estoy comunicando se nota en mis ojos, se nota en mis gestos, se nota en mi actitud corporal. Y hacíamos ejercicios de modelamiento de casos, ¿eh? Y era una cosa bien interesante porque aunque ya habíamos hablado del rapport, de la apertura, de la sonrisa, de la mirada directa y franca, era una cosa que se traspasaba hacia el cuerpo y se notaba cómo se encorvaban, cómo les daba pena, les daba risa, se ponían rojos, rojas. O sea, es muy difícil de manejar cuando un tema te genera, no molestia necesariamente, sino te genera incomodidad o te impacta, te afecta, ¿no? Y entonces yo les hacía mucho el hincapié, les procuraba mucho decir, obsérvense en el espejo, hagan ese tipo de ejercicios, aunque sea de manera simulada, agárrense a su oso de peluche y hagan de cuenta que este oso de peluche les está preguntando algo que les incomoda. Grábense, ahora tenemos la maravilla de que en cualquier dispositivo, no importa la gama, podemos tener un ejercicio de grabarnos, ya sea a nivel de la voz, porque incluso hasta en la voz, ¿sabes? El tono. Por supuesto que podemos trabajar las actitudes. Las actitudes, recordemos que son súper complejas, están, o sea, las actitudes, no voy a tener una clase de actitudes ahora, pero expresan no solo la emoción, sino expresan la normativa social en la que hemos crecido. Entonces, en ese sentido, se va a notar nuestra educación, se va a notar nuestros miedos, se va a notar nuestras emociones, se va a notar nuestras ideas al respecto. Entonces, podré yo no decir nada, pero con la mirada ya estar haciendo una respuesta contundente. Entonces yo, claro que puedo trabajar mis actitudes, claro que puedo observar. Es más, yo ahorita con esta pregunta, yo les dejaría un ejercicio. Grábense dando clase, grábense un poco en el ejercicio de su pedagogía frente al grupo. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás mostrando tu enseñanza? Hasta, ¿sabes? Había una cosa bien interesante que surgía en los ejercicios. Es que me veo agresivo, me veo agresiva. Y yo no lo, alguna vez lo hicimos grabado, fíjate, y eso fue muy interesante porque tuvimos la posibilidad, creo que hasta, bueno, ahorita que Adriana, amiga mía preciosa, creo que ya estuvo en el curso y no sé si con ella hicimos el ejercicio de grabarnos, pero con muchos de los grupos fue muy interesante porque veían y se observaban y decían, ay, es que me veo agresivo y agresiva. Y era súper contundente porque justo la persona que se estaba observando y que hacía su propia retroalimentación decía, es que yo regularmente tengo una tranquilidad en el rostro, la mayoría de la gente me ve con una personalidad como muy tranquila y me llama mucho la atención que ahorita esté viendo un rasgo peculiar en mí que no suele verse o que la gente no suele asociar con mi personalidad. Es que es increíble. Entonces, háganlo, obsérvense, y si ustedes se dan cuenta que hay temas que las mueve mucho, que los mueve, que les mueve demasiado, acérquense también a trabajar esos temas de manera personal, ¿no? Sí, muchas gracias. Eh, Sabes que la nueva escuela mexicana ha incluido, bueno, de por sí, se movieron algunas cosas tanto en la Constitución como en la Ley General de Educación para promover la educación integral en sexualidad con perspectiva de género, con perspectiva en derechos humanos. Y se ha usado mucho un librito que se llama Orientaciones Técnicas Internacionales para la Educación Integral en Sexualidad. Y estos componentes se han incorporado a planes y programas y hay varias lecciones en libros de texto gratuito y en los planes y programas, varios contenidos sobre educación integral en sexualidad. Y la forma en que han sido abordados en general son muy buenos, pero creemos que sigue faltando el componente de placer. Se habla muy poco de placer y pensamos que esta tarea pues nos va a tocar estarla cubriendo quienes estamos frente a grupo, ¿no? Quienes estamos desarrollando esas temáticas.
¿Qué consejo darías a las profes, los profes? También he encontrado en consulta terapéutica estudiantes de primaria y secundaria que estos temas no se abordan, que aun cuando están ahí en planes y programas se brincan las lecciones o no se están afrontando. Entonces sería en dos sentidos. Algo que puedas recomendar a docentes para sí abordarlos y la segunda para sí hablar de placer. Pues trabajen su placer personal. Chequen cómo están en ese tema. Es que sabes que yo, ahorita me hiciste recordar mucho. Alguna vez fui a un evento sobre derechos sexuales y reproductivos justo desde la legalidad o desde el discurso de la ley, en el sentido propio de cómo podemos hablar de los derechos sexuales y reproductivos desde, no desde este rollo filosófico y de, claro, tú mereces y tu cuerpo, y no, asentado en la realidad de, por ejemplo, la máxima de nuestra ley, que es la Constitución mexicana, ¿no? Y entonces una de las abogadas, porque además fue, déjame decirte, en jurídicas, ¿no? En el Instituto de Ciencias Jurídicas. O sea, estábamos hablando en el centro de la ley, ¿no? Y decía una maestra de apellido Rafael, no sé si la ubicas, ¿no? Que era muy difícil, o sea, si de por sí el tema de la sexualidad ya es complicado bajarlo al ejercicio de los derechos, ¿no? Fundamentales, y que la gente lo vea como tal. Hablar de placer, que es todavía un elemento más subjetivo, ¿no? Porque además tiene que ver con cada quien cómo ubica su placer a nivel sexual, sacándolo desde la parte coital y biologicista, sino justamente desde ese ámbito más general de cómo disfrutas de tu sexualidad, cómo hablarías de cómo sería para ti como persona hablar del placer. Y entonces ella nos decía el gran reto que tenemos, bueno, en ese caso ya hablaba del el gran reto que ellos y ellas tienen como juristas de cómo legislar el placer, o sea, y que se han hecho intentos, ¿sabes? Hablar, o sea, desde el tema de los derechos sexuales y reproductivos se habla ahí desde el placer, pero es que la palabra placer es muy subjetiva. Entonces, regreso a lo que me dices, ¿cómo trabajar el placer? Piensa en para ti qué es el placer, cómo disfrutas de tu sexualidad. De entrada la disfrutas. Ahora, vuelvo a lo mismo, tener placer no es tener orgasmos, ¿eh? Porque, a ver, hablemos de una persona que por decisión propia o una persona que es asexual y que no pretende orgasmos en su vida, puede disfrutar de ese placer que además como sociedad merece, como parte de esta sociedad merece tener y que el Estado tendría el derecho a defenderlo, ese derecho de ejercicio de su propio placer. Pues claro, ¿cómo? Pues trabajando el tema de la violencia, trabajando el tema de una sexualidad libre de prejuicios, trabajando el tema de una sexualidad lo más objetiva posible. Sabemos que va a estar atravesada por los prejuicios de las personas, pero por eso hay toda esta serie de documentos internacionales que resguardan este ejercicio de los derechos a nivel, digamos, más individual. Eh, También infórmense, o sea, vayan a cursos, capacítense, pero a nivel personal, trabajen cómo estás disfrutando de tu sexualidad. Estás en una relación, si es que disfrutas de tu placer compartida, de una relación sana, libre de violencia, tienes temas con tu cuerpo, hay algo que en tu cuerpo te incomoda, sientes prejuicios, vergüenza con tu cuerpo. El tema de la sexualidad es un tema que te incomoda porque lo vives únicamente como relacionado con el tema fisiológico. Si este tipo de preguntas son preguntas que te generan ya un movimiento en tu cabecita y un movimiento en tus emociones, porque ah, no es como que lees la fotosíntesis y te la aprendes y ya, estos temas te mueven a nivel particular y a nivel personal. Entonces, trabájalos, acércate a un profesional de la salud que te pueda acompañar, a un profesional de la psicología, a un profesional de la educación sexual, porque estas personas te pueden ayudar a vivir un proceso amable con estos temas, porque no debe de ser vivido con sufrimiento.
Ya si lo estás sufriendo, si te estás sintiendo incómoda, incómoda, hay algo en ti que lo necesita trabajar. Y ahora no nos vayamos al tema del placer orgásmico, sexual, fisiológico. Si tienes dispareunia, si tienes dolor al tener contacto sexual a nivel vaginal, si tienes dolores en tu pene, si tu pene no se erecta lo suficiente, si tienes miedo, si no tienes deseo, si hay un tema de tu identidad que no lo has trabajado, bueno, pero por supuesto que más te voy a sugerir que lo trabajes, porque estos temas, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? Se notan, o sea, se te va a notar el miedo, se te va a notar la incomodidad en tu rostro. Entonces, si tú no lo tienes trabajado, se te va a notar y lo van a juzgar y te lo van a... ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. Si tú trabajas, creo que sobre todo la gente que nos escucha trabaja con adolescentes, ¿no? Si tú Sí, se trabajas, acercan más profesores de secundaria y media superior. si tú trabajas con gente adolescente, con personas adolescentes, sin duda alguna te vas a enfrentar a sus señalamientos, porque ellos y ellas están en una etapa de la vida que yo amo y adoro, que es súper franca y confrontadora. Muchas de esas veces te van a decir, a ver, maestro, ¿qué onda? ¿Por qué es esa cara? ¿Le da miedo o qué? O maestra, ¿qué onda con su vida? Hoy se ve un poco desguanzada, ¿qué? ¿Sabes? Es que en serio, o sea, de, están en una etapa en la que no les importa mucho porque están probando el anzuelo, ¿no? Su pensamiento hipotético está dejándose ver en ese momento de la vida. Y entonces, si tú ya muestras sin esa confrontación, ese miedo, con esta confrontación se puede ¿no? Se puede ¿cómo se dice? Cuando se desborda, se puede sobredesbordar. Y entonces, pues va a ser un momento incómodo para ti. No sé si con esto respondí lo que me preguntas. No, me parece muy, muy, muy bien porque fuiste más allá de prepárense y construyan conocimiento y habilidades para la educación integral en sexualidad, sino empiecen desde ustedes. ¿Qué está pasando con ustedes? Y construyan y trabajen para sentirse bien en sus propias vidas, pero también para poder compartir, ¿no? Con las adolescencias y juventudes a su cargo. Entonces, me parece muy interesante. Y bueno, si nos están viendo docentes de preescolar y primaria, pues la misma cosa, ¿no? Si estos temas se nos atoran, seguramente algo tenemos que trabajar y más vale que lo hagamos para tener más herramientas, ¿no? Y estar más felices en la vida también en lo personal. Pues no sé, Sí, algo que quieras, decir para cerrar. ay, eh, pues trabajemos la sexualidad desde nuestros cuerpos, desde nuestras vivencias, llevémoslo a la gente con la que con las que interactuamos, veamos que la sexualidad es un componente de la felicidad y de la salud y del bienestar. En serio, yo personalmente creo que, y lo vivo, en serio, lo vivo de manera personal, cuando no estás cómoda con tu cuerpo, hay muchas áreas de tu vida que se ven afectadas. Entonces, pareciera ser a lo mejor esto como algo muy individualista, pero créanme que no. ¿Cómo decía esta frase? Lo personal es político, ¿no? Algo así, ¿sí? Y es así, si tu manera personal de vivir la sexualidad está equivocada, está distorsionada, está afectada, la forma en la que vas a expresar esas ideas al mundo va a ser de la misma manera, y más si te dedicas a la educación básica, sobre todo. Entonces, me gusta esto que dijiste de educación sexual mexicana integral, algo así, educación integral mexicana. No, la nueva escuela mexicana La nueva escuela es, mexicana. Sí, sí, conozco, que es la bueno, reforma que se está sí, haciendo, ¿no? y se abordan los temas de educación Pero, integral en pero sexualidad. me encanta el apellido de mexicana, ¿sabes? Porque
Vayámonos a nuestros ancestros, o sea, ¿cuál es la cosmovisión que tenían de la sexualidad, de la fertilidad? Ya nos hemos occidentalizado demasiado. Yo sé que los griegos y los romanos son muy importantes, pero vayámonos a nuestros ancestros también. Conozcamos cómo educaban en la sexualidad, cómo era la forma, cuál era la organización sexual que tenían, cómo era vista la figura femenina, la feminidad en desde nuestros pueblos originarios, desde el mundo prehispánico, porque creo que a eso se refiere, ¿no? Seamos más originarios, vayámonos más a nuestras raíces. Me encanta eso, porque eso no había habido en alguna forma mexicana, digo, educativa, que recuperara lo mexicano. Y que claro, lo mexicano no solamente es lo prehispánico, ¿eh? Porque ahora también ya está todo el sincretismo, que es maravilloso, pero recurramos a eso. Creo que se ha desdeñado mucho también y hay una sabiduría increíble en lo propio, en lo ancestral. Vayamos a eso también, Sí, ¿no? yo creo que mucho de las bases filosóficas educativas que están ahí puestas son autores, autoras latinoamericanas que lo que están proponiendo es deconstruir, decolonizar la educación, volver a la comunidad, volver a lo situado para poder abordar las temáticas que van a generar conocimiento a partir de las necesidades de nuestra comunidad, empezar a construir conocimiento en todos los campos formativos. Me parece muy linda y la verdad que me gusta mucho. Es un trabajo por proyectos, es un trabajo donde el conocimiento no está aislado, se presenta en el día a día y que ahí encuentras todas las ciencias y todas las habilidades que se desarrollan en educación básica, pero que la mirada cambia un poco, ¿no? Entonces me gusta mucho. Gracias, gracias, Nadia. Ya estamos sobre el No, tiempo. gracias, Gracias gracias a ti. por estar otra vez con nosotras y colocamos tus datos para que quien nos ve los pueda tener y te pueda consultar. Un beso grande. Gracias a ti, siempre gustosa de estar contigo. Gracias.